De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi alma firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, puedo callar, no puedo callar, no puedo De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No
Un saludo y bendiciones. Mi nombre es Oscar Pleites, capellán de estudiantes de la Universidad Evangélica de El Salvador. Es para mí un privilegio poder darles la bienvenida a este nuestro devocional institucional, en el cual queremos compartir un momento de adoración y una palabra de parte del Señor que sea de bendición para sus vidas, una bendición que podamos compartir. Hoy quisiera poder leerles en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, que dice lo siguiente, y se los leo, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque no confiamos en nuestra propia prudencia, estamos acá conectados queriendo recibir una palabra que nos ayude a dirigirnos en el caminar diario, que sea una bendición que podamos compartir con los demás. Hoy les invito a que me puedan acompañar en oración para dar inicio a este nuestro devocional. Oramos. Padre y buen Dios, Señor, en este día te damos gracias. Gracias, Señor, por un nuevo día, Padre, una nueva oportunidad de recibir tu palabra, Señor, de recibir bendición y de conocer tus maravillas. Hoy rogamos, Señor, para que tomes el control de este devocional de principio a fin, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Padre, que pueda germinar en nuestros corazones y que sea una bendición que podamos compartir con los demás, compartir con nuestras comunidades, Señor. Hoy pedimos, Dios, para que tú bendigas la vida del ponente, Señor, del predicador. Clamamos, Señor, para que bendigas cada hogar aquí conectado, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe siempre. Hoy rogamos, Dios, para que tu gloria se manifieste, Señor, de principio a fin, Padre bendito. Te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor. Toda alabanza sea a ti, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos orando, Rey eterno. Amén y amén. Amén, así que acompáñame, le damos la bienvenida también a la hermana Ani Vázquez. Ella es un talento nacional que nos va a dirigir en una alabanza, así que esperamos que sea de bendición para sus vidas. Muchísimas gracias por estar conectados, puede compartir este link con todos sus contactos, esperamos que sea de bendición. Muchas gracias. Entraré a tu lugar para postrarme y conocer tu corazón. Tu voz me guía, mi buen pastor. Has roto el velo, tengo libertad. Siempre
necesario. Jesucristo es nuestra respuesta. Siempre eres fiel, la honra te daré, me rendiré a ti. Mi respuesta eres tú, y no hay nadie más. No confiaré en ti. Siempre eres fiel, la honra te daré, me rendiré a ti. Mi respuesta eres tú, y no hay nadie más. No confiaré en ti, solamente en ti. Así es, Jesús. Tengan todos muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos desarrollando ya, esta es la tercera semana de la serie Respuestas Inesperadas a Grandes Preguntas. Hemos respondido 2 preguntas hasta este momento y el día de hoy tenemos también una pregunta que estamos seguros pues nos va a interesar mucho porque tiene que ver con nuestra vida entera. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Y le pido que ahí donde está, si puede tener su Biblia a la mano, algo en que anotar, va a ser muy importante para que podamos también sacar el máximo provecho de lo que estamos desarrollando en nuestro devocional. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque tú nos das en este momento la oportunidad de descansar en ti. Sabemos, Señor, de que muchos estamos desarrollando nuestras labores, estamos en nuestra vida familiar, desarrollando retos alrededor. Y probablemente estemos con alguna necesidad muy particular. Gracias porque podemos acudir a ti. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra situación. Y en esta mañana ponemos nuestro corazón delante de ti para que tú nos hables, para que lo que tu palabra exponga pueda ser de mucha utilidad para nuestra vida. Que nosotros podamos presentarte un corazón sensible, para que tú, Señor, puedas indicarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En tu nombre oramos, Señor. Amén. En los capítulos anteriores hemos estado contestando algunas grandes preguntas. La primera pregunta que contestábamos es ¿qué voy a hacer con tanta adversidad? Y hacíamos un recuento de la situación en la que nosotros nos encontramos. Muchas dificultades, momentos muy difíciles, no solamente para nuestro país, sino a nivel mundial. Pero la respuesta muy específica que la Biblia nos daba es que nosotros tenemos que ser diligentes. La Biblia nos mostraba que el éxito nunca es en línea recta, sino que es con altos y bajos. Las personas casi nunca tienen éxito a la primera ocasión y nos invitaba a no desanimarnos. Nos invitaba a pasar del fracaso al éxito, pero con diligencia. Y su palabra nos muestra que necesitamos esforzarnos y ser valientes. No tener temor y no desmayar. También la semana pasada hablábamos de una pregunta muy importante que tenía que ver con los desafíos que nos presentaba la vida. Después de esta pandemia, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Cómo vamos a enfrentar la economía? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? El panorama que se presenta es muy complicado, es muy difícil. Si uno puede respirar y pensar por un momento en el futuro, en realidad la desesperanza está a la vuelta de la esquina, pero la Biblia nos decía, ejercita tu mente, prepara lo que estás dejando que entre en tu mente, porque eso es lo que te va a mover hacia tus acciones. La Biblia nos decía que debíamos llevar una dieta saludable para nuestro subconsciente, porque nuestros pensamientos se ven plasmados en nuestras acciones. Hablábamos la semana pasada que teníamos que dirigir nuestra mente en la ruta correcta, hacia donde Dios quería que nosotros pensáramos. La Biblia habla de que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. La Biblia nos hablaba de que teníamos que avanzar y teníamos que mantenernos siempre en esa ruta, diariamente, cuidando nuestro pensamiento, cuidando
de que la palabra pueda permear nuestra mente para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Si usted se fija, la primera pregunta en la que respondíamos acerca de la adversidad trataba con todo lo que hemos estado desarrollando en nuestro pasado hasta el momento en el que nosotros nos encontramos. La pregunta que tratábamos la semana pasada estaba relacionada acerca de lo que no ha pasado todavía, los desafíos de la vida. Y para poder hacer frente a la vida tenemos que ejercitar nuestra mente. Tenía que ver con lo que vamos a vivir. Pero vamos entonces a presentar la pregunta que vamos a estar discutiendo en esta oportunidad, que tiene mucho que ver con el ser completo de cada uno de nosotros. La gran pregunta que queremos contestar en este devocional es: ¿cómo alcanzo el éxito? Y probablemente con esta pregunta muchos pueden rápidamente agarrar su bolígrafo y ya estar listos para poder escribir cuáles son las pautas y las indicaciones exactas para poder ser una persona exitosa. Bueno, quiero darle la respuesta de una sola vez y mencionarle que la Biblia lo que nos presenta es que tenemos que estar siguiendo la visión. Pero quiero explicar esto porque cuando hablamos acerca de nosotros, hablamos acerca de cómo vemos la vida. Nosotros tenemos una cosmovisión, que es cómo nosotros comprendemos que se está desarrollando la vida, cómo la vemos, cómo la percibimos. Y cuando hablamos acerca de esto, la Biblia tiene algo muy particular que decirnos a nosotros. Juan capítulo 15, si me acompaña por favor, el versículo 19 dice lo siguiente. Jesús, vamos a leer desde el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 19 dice lo siguiente. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y hay una verdad para poder hablar acerca del éxito que tenemos que poner en el panorama. Y es que no somos del mundo. Aquellos que le hemos dado nuestra vida a Jesús, ya tenemos nuestra morada celestial, ya somos parte de la familia de Dios. Nuestra mentalidad no está en esta tierra, nuestro pensamiento no está en esta tierra, y por lo tanto el éxito nosotros no lo definimos en la medida en la que el mundo lo ve. El mundo puede verlo con cuánto tienes, cuánto vales. El mundo puede catalogar a las personas por su lugar de vivienda, por su apellido, por sus posesiones, puede marcar, etiquetar a las personas en base a su popularidad, a cuántos seguidores tiene, etcétera, etcétera. Hay una manera en la que el mundo define el éxito en las empresas, el éxito en muchas formas. Pero nosotros estamos hablando que Jesús mismo nos está diciendo que nuestro patrón, nuestro concepto es distinto. Nosotros estamos siguiendo lo que el reino de Dios nos muestra. Nuestra oración al Padre es: venga a nosotros tu reino. Por eso el apóstol Juan menciona en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no son del mundo, no son de Dios, sino que son del mundo. Y lo deja claro. Yo creo que nosotros tenemos que partir de esto, porque si estamos hablando de cómo conseguir el éxito, tenemos que mencionar, incluso el pastor John MacArthur decía, éxito no es sinónimo de prosperidad, de poder, de popularidad o de cualquiera de las nociones mundanas. Éxito de verdad, el éxito real, es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Y creo que tiene mucho de razón lo que está mencionando. La Biblia nos presenta cuáles son los pasos a seguir para poder conseguir el éxito en cuanto a dedicar nuestra vida por completo para hacer la voluntad de Dios. Dios promete el éxito a las personas que siguen su voluntad, que cumplen sus palabras. Si me pueden acompañar a Salmos capítulo 1,
Vamos a leer del versículo 1, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí viene la clave: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando hace el creyente de su vida deleitarse en la palabra de Dios, entonces el versículo 3 viene como resultado: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y la clave entonces que la Biblia nos da ante esta gran pregunta, una respuesta inesperada, es que todo lo que hace prosperará. Si alguna persona sigue a Jesús, da su vida por la causa de Cristo, adaptando la palabra a su vida, practicándola, entonces naturalmente la Biblia dice que todo lo que hace va a prosperar. Probablemente el éxito no va a surgir de inmediato, pero va a llegar. Estas mismas palabras también se le decían a Josué. Y en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es el mismo concepto. La persona que no se desvía de lo que la palabra de Dios dice es una persona que como resultado en su vida va a tener éxito. Probablemente podemos pensar también en el ejemplo de Jesús. Y muchas personas al ir a la cruz no le consideraban como alguien exitoso. Y de hecho, Jesús resucitó y actualmente el cristianismo tiene 2.100 millones de seguidores, comparado con quizás los 200 seguidores que él tenía cuando él murió. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que quiero darle rápidamente 4 pasos a seguir para que podamos nosotros conseguir el éxito a la manera de Dios. Dedicar nuestra vida por completo a hacer su voluntad. Si hemos visto en las semanas anteriores cómo enfrentar las adversidades, cómo prepararnos para los desafíos, vamos entonces a ver en esta oportunidad cómo poder nosotros ser efectivos con toda nuestra vida, cómo poder dedicar nuestra vida por completo para hacer la voluntad de Dios. Y eso entonces es éxito a la manera de Dios. Número 1. Vamos a alcanzar el éxito si nosotros tomamos la decisión de, a pesar de lo difícil que sea, hacer la voluntad de Dios. Debemos tomar decisiones difíciles. Si usted es una persona que no está preparada para confrontar sus áreas débiles, déjeme decirle que probablemente usted no está preparado para poder avanzar. Si usted hace lo correcto, usted va a encontrar problemas. Si usted sigue lo que la palabra de Dios le dice, usted va a experimentar dificultades. Pero si hacer lo correcto, si esto puede dañar su reputación, si a usted le expone a quedar en ridículo, si le acarrea la censura de otros y esto le preocupa, entonces definitivamente esto no es para usted. Usted haría la voluntad de Dios a pesar de que esto le cree un clima de descrédito, de impopularidad. La ruta hacia el éxito implica que nosotros podamos tomar decisiones difíciles. Dios nos manda a que nosotros obedezcamos su voz independientemente de lo que las personas pueden expresarnos o pueden opinar o pueden decirnos. Nosotros tenemos que elegir entre hacer lo que el mundo nos dice que hagamos o trazar el curso obedeciendo la palabra de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos con nuestra vida. Y hay un ejemplo muy particular y que es muy conocido, y es el ejemplo de Noé. Ustedes conocen que Dios mandó a Noé a construir un arca.
en un momento donde no había llovido sobre la tierra. Noé tuvo que obedecer a Dios a pesar de las críticas que esto le trajo. La gente debió haber pensado, Noé perdió totalmente el sentido, la cordura, no sabe a dónde vive, él estaba a más de 150 kilómetros del mar y no habían pronósticos a favor de él. Ningún especialista en el tiempo había dicho, bueno, es cierto, va a llover, apoyemos a la construcción del arca que está llevando a cabo Noé. Su proyecto parecía una locura y él trabajó no durante poco tiempo, sino 120 años construyendo un proyecto del cual nadie estaba listo para poder apoyarle. Hebreos, no nos vamos a ir a Génesis, sino que nos vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 7, que habla acerca de Noé. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiere decir entonces que nosotros encontramos a un personaje que hizo la voluntad de Dios a pesar de las dificultades que encontró. Tomó decisiones difíciles, tomó decisiones impopulares, pero él tomó la decisión de obedecer a Dios, de sujetarse a la palabra de Dios, y menciona ese versículo con temor, porque creo que es necesario que nosotros tomemos la decisión de a quién vamos a servir. A un hombre llamado Adoniram Judson, un estadounidense que fue misionero en Birmania, en lo que actualmente es el país de Myanmar, él tuvo una decisión muy clave en su vida. Él estaba decidido a traducir la Biblia y a captar 100 creyentes para Jesús. Cuando él toma esta decisión, desarrolla su ministerio poniendo su confianza en Dios, y su resultado fue que la Biblia fue traducida completamente y 100 iglesias, no 100 personas, sino que 100 iglesias con más de 8,000 creyentes fueron llevados a los pies de Cristo como resultado del ministerio de Adoniram Judson. Es la tercera población de la denominación bautista que se encuentra en el mundo. De hecho, en el mes de julio ellos celebran el día de Judson, precisamente por el impacto y la influencia que este hombre realizó en este país. Este hombre dijo una frase que me parece también muy interesante. Él dijo, no hay éxito sin sacrificio. Si usted tiene éxito sin sacrificio, es porque alguien ha sufrido antes de usted. Si usted se sacrifica sin éxito, es porque alguien tendrá éxito después de usted. Pero todo tiene que ver con sacrificio, con obediencia, tiene que ver con decisiones difíciles de obedecer, saber a quién obedecer, saber para quién dedicar completamente la vida. Número 2, va a ser muy importante que corramos el riesgo de obedecer a Dios. No solamente obedecer a Dios, no solamente tomar esa decisión difícil, independientemente de que no le caiga bien a las demás personas, sino que también es importante que usted decida correr el riesgo de obedecer a Dios. Y para esto también es importante que nosotros podamos traer a la memoria el ejemplo de un personaje que también obedeció la voz de Dios. Estamos hablando de Elías. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que él se presenta delante de la autoridad, que era el rey Acab, y entonces le lleva el mensaje de parte de Dios que no iba a haber lluvia por el pecado, por la idolatría que existía en Israel. Él tomó la decisión de dar el paso, de obedecer a Dios, de mover pieza para que las cosas cambiaran en su entorno.
sabemos que no era popular, pero estaba él no solamente haciendo lo correcto, sino también corriendo el riesgo de obedecer a Dios, porque su vida estaba en juego. De hecho, hay un momento en el que la reina Jezabel decide pues decirle, bueno, así como tú has matado a los profetas de Baal, te digo, te aseguro que también tú así vas a estar el día de mañana como ellos, muerto. Él tenía que tomar la decisión de hacer lo correcto a pesar de que esto le trajera consecuencias. Y en el capítulo 18, versículo 17, dice lo siguiente: cuando Acab vio a Elías como respuesta de todo esto que había sucedido, porque efectivamente hubo sequía, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel y pone todo el peso en Elías? Dice en el versículo 19, envía pues ahora Elías diciendo, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Así que hubo un altercado, una disputa entre Elías y todos estos personajes en el monte Carmelo por obedecer a Dios. Ya se imaginan ustedes el escenario, una situación muy complicada y muy difícil. Y en el capítulo 18, versículo 41 dice, después de que Dios le dio la victoria a Elías, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, y postrándose en tierra, postró su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En este proceso, Dios cuidó a Elías. Y Dios le respaldó de cara a las autoridades que estaban haciendo las cosas contrariamente a lo que la palabra de Dios decía. Dios se encargó de mandar, después de una sequía, una lluvia muy grande como resultado de el papel que desempeñó Elías al darle gloria a su nombre. Probablemente los inversionistas le pueden decir a usted, bueno, vea las tendencias y en base a eso muévase. Pero Elías veía el panorama y las apuestas hacia que él iba a ganar en todo este proceso eran nulas. Porque él lo que hace, en lugar de confiar en otra cosa, confía en Dios. Y con Dios siempre hay seguridad de victoria. Y la palabra de Dios dice que con él somos más que vencedores. Él actuó en base a la palabra de Dios que decía que si el pueblo de Israel obedecía a Dios, Dios les iba a dar lluvia y prosperidad, pero si no le obedecían, entonces iba a venir sequía y los cielos se iban a cerrar. Pero Elías creyó en la promesa de Dios. Si usted quiere correr el riesgo de obedecer a Dios, entonces no tiene que seguir la tendencia, lo que todo el mundo le dice, a menos que esté basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. También es importante mencionar que las personas que aparecen en la Biblia, que corrieron el riesgo de obedecer a Dios, no confiaron en sus propias capacidades, en su propia fuerza, sino que confiaron en Dios. No confiaron en sí mismos, sino que le dieron el control de sus vidas a Dios. Y también es importante notar, así como Elías y otros personajes en la Biblia, no postergaron la decisión de obedecer a Dios. No lo dejaron para después de la pandemia. No lo dejaron para el próximo año, cuando las cosas se normalicen. No lo dejaron cuando retornen a sus reuniones en las iglesias. No lo dejaron para cuando la situación económica mejore en casa. Obedecer a Dios no se trata acerca de las circunstancias. Obedecer a Dios es una decisión del corazón que debe realizarse inmediatamente. Porque el postergar
la decisión de obedecer a Dios es desobediencia. Y estas personas decidieron no salirse de la vía que les proporcionaba la palabra de Dios, la visión que Dios les había dado de la misión que tenían ellos en la tierra, les guió, y ese no era un tipo de visión que era totalmente clara. Es depender de Dios a pesar de que uno no comprenda el cuadro completo, pero lo importante es obedecer a Dios, y para esto necesitamos correr el riesgo de obedecer la palabra de Dios. También un principio importante para poder alcanzar el éxito a la manera de Dios es decidir seguir la visión, ya que ningún plan, ningún proyecto va a tener éxito si no se sujeta a una visión. El libro de Proverbios, capítulo 29, menciona precisamente acerca de la visión. Dice Proverbios 29, 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, sin visión el pueblo se extravía, dice en la NBI, pierde la compostura, no sabe qué hacer. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Así que ninguna actividad va a tener éxito si no tiene la visión de Dios. Por ejemplo, Nehemías tuvo la visión de restaurar la muralla de Jerusalén. Esta muralla protegía al pueblo de la invasión de otros que pudieran querer conquistarles, y él toma esta decisión de hacerlo. Él responsablemente hace la voluntad de Dios. Creo que es importante que resaltemos y dejemos a Nehemías aquí, pero veamos el principio que aparece nuevamente en el libro de Josué, ahora en el capítulo 1, versículo 7, que está muy relacionado con esto. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sigue la visión, enfócate, que tu vida no esté distinguida por tener doble ánimo, que no esté tomando decisiones equivocadas. Sigue lo que Dios te dice. Charles Spurgeon mencionaba que nosotros tenemos que cuidarnos de los ojos que no ven y de los oídos que no oyen, porque precisamente Dios todos los días está tratando de hablarnos acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Para esto entonces es importante, como cuarto punto, que no tengamos doble ánimo, como lo mencionábamos. Esto lo menciona el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos en nuestro corazón de tener doble ánimo, de no tomar la determinación de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos conseguir el éxito, debemos saber que vamos a tomar decisiones difíciles, debemos saber que vamos a correr el riesgo de obedecer, va a tener su riesgo. Nosotros debemos seguir la visión y nosotros debemos tener determinación en lugar de doble ánimo. Quiero resaltar un versículo que me pareció también muy importante en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, que dice lo siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esas son parte de las bendiciones que se obtienen por ser obedientes a Dios. Y definitivamente creo que esta es una hora muy importante en la historia de la humanidad, y no es la hora de dudar, es la hora de creer.
Es la hora de confiar en Dios, de que nuestra fe se fortalezca para hacer su voluntad. Es importante que usted y yo juntos comencemos a creer que Dios va a enviar lluvia sobre lo que estamos sembrando, porque la cosecha está cerca. Pero preguntémonos qué estamos sembrando, porque lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Si nosotros estamos sembrando en fe, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos propagando su palabra, estamos mostrando el mensaje del evangelio a aquellos que todavía no le conocen, entonces nosotros vamos a mencionar cuál es la clave para poder alcanzar el éxito, que es entregar la vida por completo a Cristo Jesús. Creer nos hace sentir la victoria, y sentir la victoria nos hace estar vivos. Pero cuando no creemos la palabra de Dios, entonces nos volvemos apáticos y probablemente no vemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios está obrando, porque Dios es todopoderoso y Él está cerca de los contritos de corazón. Él está cerca de aquellos que quieren depender de Él. El mundo nos dice que debemos enfocarnos en hacer dinero, en construirnos un imperio, pero lo que Dios nos habla es de que nuestra vida tiene que estar totalmente concentrada en su reino, en hacer su voluntad. En Isaías capítulo 55 se menciona también acerca de esta verdad. Dice en el versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En lugar de estar pensando en cómo nosotros vamos a estar bien, mejor dependamos de Dios. No estoy garantizando que vamos a estar bien, ¿verdad? Como tal, como se piensa, pero nuestra vida no consiste, no hemos sido diseñados para nosotros mismos y para nuestros propósitos. Hemos sido diseñados para hacer la voluntad de Dios. El seguir amando el mundo de la manera en la que quizás incluso algunos creyentes lo hacen, nos va a paralizar nuestro crecimiento espiritual, nos va a nublar nuestra vista acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros, todavía mientras nos presta vida en este mundo. Nos va a ser inútiles para el reino. Debemos expandir el reino de Dios. Hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios y debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón. Alguien dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos, y por eso es importante que nosotros cuidemos que en nuestro corazón siempre podamos tener la certeza, la seguridad de que estamos determinados a hacer la voluntad de Dios. El éxito comienza de esta manera, con decisiones a pesar de, pero con decisiones que se basan en la gracia de Dios que nos sostiene. Millones de personas tienen grandes ideas, pero no llegan a alcanzar lo que se proponen porque no tienen determinación para alcanzar sus metas. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no toman el tiempo para poder obedecer, para que Dios les transforme, porque no tienen determinación. Se encuentran muy motivados probablemente al principio, pero luego con el impacto de las críticas, con el impacto de la impopularidad, entonces hace que sus decisiones cambien y se dejan llevar por esta inercia en la que la corriente de este mundo está llevando a todos. La presión del mundo puede aniquilar nuestros sueños y nuestras metas, pero el mundo no tiene por qué decidir lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que correr el riesgo de hacer la voluntad de Dios a pesar de que sea algo impopular o que incluso podamos fracasar a los ojos del mundo. Nosotros podemos incluso quedar como tontos a los ojos del mundo por hacer la voluntad de Dios. Pero la Biblia enseña que nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Nosotros vamos a la eternidad con Cristo. Vamos a estar por siempre con Él. Somos parte de su reino y por eso nuestra vida se basa en sus principios. Estamos regidos por los principios del reino.
Si en los viernes anteriores hablábamos acerca de cómo enfrentar la adversidad y Dios nos dijo, sé diligente. Si la semana pasada la pregunta que contestamos tenía que ver con los desafíos que nos presentaba la vida y la Biblia nos contestó que necesitamos que sus pensamientos estén anidados en nuestra mente y corazón, hoy Dios nos dice, la gran pregunta que tú tienes es cómo alcanzar el éxito en medio de todo lo que está pasando. Bueno, entrégame totalmente tu vida. Dame todo lo que tú eres. Entrégame tus pensamientos, tu corazón. Eso es lo que Dios dice. Dios quiere trabajar en un corazón moldeable para demostrar que Él tiene el poder de hacer su voluntad, de cumplir su voluntad por medio de usted, por medio de mí. Es importante que nosotros entonces sigamos la visión, y la visión se encuentra en su palabra. El mundo probablemente no lo va a comprender, pero nosotros, a la luz de la palabra, vamos a tener premios en la eternidad. Nosotros vamos a alcanzar por la fe esa meta que es Cristo Jesús. Para la adversidad debemos ser diligentes. Ante los desafíos debemos ejercitar nuestra mente. Pero para alcanzar el éxito, nosotros tenemos que seguir la visión de Dios para nuestra vida. De este momento en adelante, ¿qué va a hacer usted? Piense en su vida y piense en cómo Dios puede llegar a utilizarle si usted le rinde completamente su corazón. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo. Ha sido una serie de mucho reto, de mucho ánimo. Nos has hablado a nuestro corazón, nos has dicho, Señor, que quieres trabajar en nuestra vida. Así que te entregamos todo lo que somos. Y ante esta decisión clave que nosotros debemos tomar, queremos, Señor, analizar, meditar en nuestros caminos para poder responderte nuevamente que estamos aquí, Señor, delante de ti para hacer tu voluntad. No queremos, Señor, que ante la pregunta del profeta Elías que dice ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nosotros no sepamos qué hacer. Nosotros estamos claros que te seguimos a ti y seguimos lo que tú nos dices. Tú has dejado tus pisadas para que nosotros andemos en ellas. Y eso tiene que ver con sufrimiento, con adversidad, eso tiene que ver con negación. Y comprendemos, Señor, que es muy difícil, pero comprendemos también que tú nos sostienes. La misma pregunta hizo Josué cuando él le planteaba al pueblo, decidíos hoy a quién vas a servir, si a los ídolos o a Dios. Y nosotros tomamos la decisión como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos reta y nos recuerda que este día nosotros, en lugar de estar anclados a lo que el mundo piensa y a la corriente de este mundo, nosotros debemos estar cimentados en lo que tu palabra nos dice. Gracias, Dios, te amamos y te entregamos este tiempo y te decimos, creemos en ti, creemos, Señor, en tus promesas, creemos en tu palabra, creemos en lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Tú estás haciendo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no le cantamos al Señor precisamente esta frase? Y le decimos, Señor, yo creo en ti. Le invito para el próximo viernes a que continuemos con otro tema, estudiando los principios que la palabra de Dios nos muestra. Queremos estar siempre bajo la sombra de sus alas. Y este es un tiempo propicio para que nosotros confiemos en el Señor. Digámosle a continuación, Señor, yo creo en ti. Exaltemos juntos el nombre del Señor. Aleluya. Oh, oh, oh. Creo en ti, Jesús. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, que has
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. A ti te exaltamos, Jesús, te bendecimos. Creemos en los planes que tú tienes para nosotros. Decláralo ahí donde estás. Él va a hacer cosas grandes en tu vida, con tu profesión. Ahí lo que Él te ha dado, Él lo va a usar para bendecir a muchos. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Así es, Jesús. Creemos en tu poder.
en los planes que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Te exaltamos solo a ti. Aleluya.